Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación y la confianza que han depositado en mí, en mi institución. Hoy vamos a hablar muchos sobre los problemas y soluciones de hardware de las computadoras. Tengo entendido que acá hay público de diferentes especialidades, por lo tanto voy a conversar, más que una exposición, conversar con un lenguaje sencillo, ameno, de tal manera que todos pues salgan contentos y puedan tener al menos una solución a sus problemas. En el transcurso de la exposición se van a desarrollar algunos términos técnicos de repente. Con la confianza del caso, ustedes pueden de repente solicitar que yo pueda repetir el tema si acaso ustedes lo entienden. Este es producto de un libro que ustedes ven ahí, editado este año, al cual hemos traído también algunos CDs, algunos libros para que sean sorteados dentro del auditorio, de tal manera que espero que ustedes estén atentos a algunas preguntas y si llegan pues algunos ejemplares. Quienes hablan, trabaja acá en Chipote y ha publicado muchas obras. Una de ellas es la que voy a exponer ahora. Siguiente. Para poder comenzar la exposición, todos debemos tener una idea de lo que es la arquitectura de un computador y cómo interactúan sus componentes. Es lo básico. A veces compramos un computador y no sabemos lo que compramos. Si ustedes observan detenidamente, aquí voy a utilizar un término técnico. Vamos a hablar, por ejemplo, de la placa principal, ¿no?, que interactúan todos los otros módulos. Aquí vamos a hablar de repente del nombre técnico main, porque siempre los profesionales técnicos o los ingenieros hablan mucho el inglés. Y a veces para un usuario común y corriente no lo entendemos. Si ustedes observan detenidamente en esta diapositiva, es un prerequisito, ¿no? Si ustedes no están al tanto, lo vamos a definir rápidamente, ¿no? Ahí tenemos a la placa principal, al cual va a interactuar con todos los otros módulos. En la placa principal se van a instalar las memorias, se van a instalar los procesadores, se va a instalar una tarjeta de video, se van a instalar los discos duros. Entonces el corazón de todo esto es la placa principal y muchas veces esta placa falla por diferentes motivos, ¿no? Independientemente de los problemas que puede tener el hardware, hay otros problemas que son el software, ¿no?, los sistemas operativos, los programas de aplicación. Si ustedes observan, alguna vez sus programas han efectuado operaciones válidas y se han apagado, es un problema, ¿no? Estoy ejecutando un programa y este se apaga, ¿no? ¿Alguna vez usted se ha quedado, bueno, el término que frecuentemente utilizan los profesionales es colgado, en realidad el término es colisionado, la PC no responde, ¿no? Se ha quedado colgado el PC, ¿no? Por más que yo quiero trabajar, no me deja, justo en los momentos que uno más lo quiere. ¿A quién no le habrá pasado eso? Justo va para solicitar un trabajo al profesor y la máquina no responde. El profesor no quiere eso. Algunos problemas con el sistema operativo, ¿no? A veces prendo la máquina y el sistema operativo se le ocurre simplemente no funcionar, ¿no? Otros están hartos de tanto salir y entrar al sistema. Alguna vez de repente usted ha perdido información no guardada, ¿no? Siempre se le dice que toda la información que se procesa en el computador va a ser a nivel de memorias, pero muchas veces no lo guardamos. En algunos casos la impresora imprime algunos caracteres medio raros, ¿no? O de repente se niega a imprimir, o de repente alguna vez usted ha deseado utilizar el uso de sus programas. Miren tantas cosas que han sucedido. Yo pienso que a todos y cada uno de ustedes debe haberle pasado alguna de estas anomalías. Pero hoy vamos a ver algunas soluciones, ¿no? Entonces no permita que esto le suceda. Si ustedes observan detenidamente, el pájaro rojo está más duro, ¿no? Y ustedes observan en un computador que está pues en cuidados intensivos. Y muchas veces pensamos que es grave el problema cuando realmente las soluciones son básicas, son esenciales. Entonces, hoy resolveremos algunos problemas. Para ello, para recoger información, nosotros vamos a hacer la detección del problema, ¿no? Cómo aplicar
una adecuada metodología de trabajo o cuál es lo que nosotros constantemente realizamos. Cuando nos llama alguien por problema de un computador, ¿no es cierto?, nosotros lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar. Miren, es un valioso apoyo el usuario final. Muchas veces el que nos da la solución a los problemas es justamente el usuario, al quien nos ha llamado. ¿Para qué? Para que nosotros le solucionemos su problema, ¿no? Por ejemplo, una falla necesita una investigación. Esta es una metodología que todos deben aprender, por más simples que sean, ¿no? Si ustedes observan, una falla necesita una investigación, examinar, hacer un diagnóstico, luego una experimentación y luego la solución. Pero esa investigación, ¿en qué consiste? En recolectar datos. ¿Por qué se produjo? ¿Cuándo se produjo? ¿En qué momento se produjo? ¿No? Entonces, si nosotros observamos, todo técnico o profesional experto aplicar soluciones de metodología debe primero indagar al cliente. Indagar al cliente, ¿qué significa? Conversar mucho con el cliente. El cliente le va a dar la solución a su problema, ¿no? Por ejemplo, hay máquinas que trabajan muy bien y se le ocurre bajar un programa de internet, correrlo en ese momento y la máquina comienza a colisionar. Ese dato usted tiene que conversar con la persona que le va a dar el asesoramiento, en este caso la reparación. Por ejemplo, si usted conversa mucho con el técnico, o en este caso con el usuario final, él le va a dar prácticamente la solución de sus problemas. Es como cuando nosotros vamos al médico, ¿no? Cuando nosotros vamos al médico, el médico, ¿qué nos pregunta? ¿Qué has comido ayer? ¿Has tomado una chela? ¿Has dormido bien? Y uno comienza a contarle todo. Ah, muy bien, ¿no? Y tienes este problema porque justamente has hecho esto y te recomiendo. Igual, los profesionales de la ingeniería, los profesionales técnicos también tienen que indagar mucho con el cliente. Siguiente. Entonces, para elaborar, ¿para qué necesito indagar con el cliente, conversar mucho con el cliente? Porque necesito elaborar un diagnóstico. El diagnóstico me va a llevar a resolver un problema. ¿Siguiente? ¿No? Lógicamente que todo arreglo tiene un presupuesto, ¿no? Y todo presupuesto tiene una resolución. Paso número 1, ¿cuál es? Sacar información al cliente, conversar mucho con el cliente. De repente el cliente dice, estaba trabajando y me sorprendió una caída de tensión, ¿no? Y voy a visitarlo y dice que el disco duro no es reconocido. De repente un problema así simple. Por ejemplo, hacemos clic, ¿a quién no le habrá sucedido? ¿A quién no le habrá sucedido la famosa, siguiente, la famosa pantalla azul, la pantalla de la muerte? Es un clásico error, ¿no? A todo el mundo casi le sale, ¿no? Y muchas veces le echamos la culpa pues, al software, al hardware, y no sabemos qué es. Cuando nosotros encontramos problemas de inestabilidad, ¿no? Pantallas azules lo llaman la pantalla de la muerte, en el momento más esperado. Vamos a encontrar que existen muchos mensajes de error al cual ustedes tienen que interpretar, conocer, hacer un diagnóstico simple. Cierre inesperado de aplicaciones, congelamiento del computador, reinicio espontáneo de la PC. Estoy prendiendo la máquina, pantalla azul y vuelve a reiniciarse. Estoy cargando la máquina, pantalla azul y nunca tengo acceso. Siguiente. Aquí también encontramos cuáles son las posibles soluciones a este problema. Lo que tenemos que diagnosticar acá, que los módulos de memoria pueden ser compatibles o están dañados. Tengo que descartar eso. Ya le estoy dando la solución. Si veo una pantalla azul al momento de encender el computador, entonces tengo que preocuparme. Aquí el problema es el hardware o el problema es el software, ¿no? En este caso vamos a dar una revisada a los módulos de memoria si son compatibles o están dañados. Otro de los problemas frecuentes que me da la pantalla azul son los problemas en el disco duro. Cuando los discos duros tienen sectores defectuosos o están estropeados o están dañados, es muy difícil muchas veces instalar un sistema operativo. Estos pantallas azules se pueden presentar también en la instalación de un sistema operativo. Temperatura excesiva del microprocesador. Es siempre necesario revisar los ventiladores del computador. Si los ventiladores del computador no están girando a las revoluciones necesarias, va a haber un recalentamiento. Y al ver un recalentamiento, me da esta pantalla azul. Otro de los
factores que vemos en la pantalla azul es cuando la tarjeta de video también está defectuosa. Miren, como profesionales tú tienes que ir descartando cada uno de estos problemas. Uno de ellos, muy bien, pantalla azul, de repente mi memoria está mal. Pantalla azul, de repente el disco duro tiene sectores defectuosos. Pantalla azul, de repente la temperatura excesiva del microprocesador es elevada. Pantalla azul, la tarjeta de video, lógicamente que la tarjeta de video es una memoria también, está defectuosa. Entonces, para que ustedes puedan solucionar esos problemas, vamos a hacer diferentes tipos de diagnósticos. También algunas veces desarrollan algunos problemas de mensaje de error, ¿no es cierto? Eso está configurado. Por ejemplo, el primer mensaje, ¿no? De repente ustedes prendieron el computador y les salió ese mensaje. HDD, controles fallo. Me está diciendo que el controlador del disco duro está fallado, ¿no? Ya me está diciendo, o sea, no me da una pantalla azul, pero me dice el mensaje y yo tengo que saber interpretar ese mensaje, ¿no? Me dice la primera opción, me dice el disco duro, el controlador que controla el disco duro está dañado, está fallado. La segunda opción, que es C-Driver, me está diciendo que el disco duro prácticamente está estropeado, está dañado, ¿no? El tercer mensaje, ¿no? System Disk o Disk Error, me está diciendo que el disco del sistema está dañado. Ojo, solamente estoy hablando, cuando digo no System Disk o Disk Error, estoy diciendo que el sistema operativo está dañado. Por lo tanto, todos los datos pueden estar ahí. Ahí tengo que hacer otro tipo de diagnóstico también. Otros, cuando toda computadora, deben saberlo, cuenta con una pila, una batería, ¿no? Que él me mantiene la fecha y la hora actualizada del sistema. Pero ¿qué sucede si la fecha y la hora están atrasadas? Como vamos a ver más adelante. A veces ustedes quieren acceder a internet y no pueden, ¿no? Claro, existe una carga horaria al cual tiene que estar configurado con la hora y la fecha del sistema. Entonces, en la cuarta opción, donde dice System Option, me está diciendo que no ha sido fijado de repente las opciones del CIMUS. CIMUS es un circuito, es parte de la placa principal. La última opción, que es CIMUS Battery State Low, me está diciendo que la batería está baja, ¿no? La vida útil de una batería en una placa es aproximadamente de 3 a 5 años. Aquellos que todavía tienen su computadora P4 están sintiéndose estrago de que la batería está baja. Por lo tanto, la fecha y la hora deben estar atrasadas. Lo único que se tiene que hacer ahí es cambiar la pila, como vamos a ver más adelante. El otro mensaje muy conocido, ¿no? De repente alguien conectó el teclado y prendieron el computador o alguna de las teclas se ha quedado pegadas ahí al momento de pulsar. Entonces me dice error de teclado. Pero todo eso, ¿quién lo hace? Dentro del computador existe un chip, ¿no? No sé si habrán escuchado hablar del famoso BIOS, el sistema básico de entrada y salida. Él es encargado de chequear todo. La última opción me está diciendo que el sistema operativo también está dañado. La otra opción me está diciendo que el disco de arranque, ¿no? El disco de arranque, boot es arranque. Este término boot siempre lo vamos a escuchar, arranque. La última opción, muy parecida a la primera, sino que ella me está diciendo más claro. En la primera me daba solamente algunos acrónimos, el HDD, ¿no? El HDD significa el Hard Disk Drive, el dispositivo del disco duro, pero abajo ya me está diciendo el disco duro ha fallado. Este es un mensaje, el último, muy común, y justamente es un mensaje porque los sistemas ocultos de Windows XP se han dañado. Cuando sucede eso, de repente ustedes, ¿no? En alguna vez prendieron el computador le dice falta NTLDR. ¿Qué le está diciendo? Que parte del sistema operativo ha sido destruido. ¿Destruido por quién? Lo más probable puede ser destruido por un virus informático, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Reconstruir el sistema. Pero muchas veces la reconstrucción de los sistemas no queda bien. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, instalar de nuevo mi entorno operativo. Este es un mensaje muy común cuando la máquina ha llegado ya a la parte final de su sistema operativo.
Otro de los problemas frecuentes, es recomendable que ustedes hagan un mantenimiento siempre preventivo del equipo. Muchas veces cuando compramos un computador, ¿no?, nos dan un año de garantía, ¿no? En ese año de garantía la máquina no tiene por qué ser abierta, ¿no? Pero en ese año de garantía, en esos 365 días, ¿qué es lo que sucede? Nuestra PC internamente se va a llenar de impurezas, de polvo, ¿no? Van a ver de repente falta de contacto. Entonces se recomienda que el mantenimiento preventivo de la PC sea cada 3 o 6 meses. Si usted ha comprado un computador, entonces dentro de sus cláusulas usted puede decir: quiero que los 6 meses le dé mantenimiento preventivo. Pero al año, justo, llegó al año un día y se malogró la máquina, ¿no? Entonces, los problemas de los cables es muy frecuente, se da falso contacto. Otro de los principales causas es la instalación, ¿no? Ustedes van a desarmar un computador, ustedes van a hacer mantenimiento al computador, que algún día lo van a hacer. Lo más probable, lo que tienen que tener en cuenta es la instalación de la tarjeta. Quiero que graben algo de repente esta mañana. Todo falso contacto, instalación de tarjetas, puede ser memorias, puede ser tarjetas de video, que es lo que trae un cortocircuito, y lo más probable es que usted estropee por una mala posición de una tarjeta. Aquí también, en la primera imagen, ustedes observan detenidamente, se conectan los cables hacia el mundo exterior para los conectores USB. Siempre he escuchado decir: no coloques tu USB en ese computador porque se quema, ¿no? En algunos casos, no en todos. ¿Y qué está sucediendo? Claro, han conectado mal, han invertido los cables. Entonces siempre hay que tener cuidado al momento de ensamblar un equipo después de haber hecho un mantenimiento. Y más que todo, que no existan los falsos contactos. Una mala instalación de una tarjeta lo puede estropear. ¿Seguimos? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Está bien? ¿Más o menos? ¿Están entendiendo? ¿Están ahí? Otro de los problemas frecuentes, lo que les comentaba. Toda placa principal, tiene una pila, les comentaba. Y esta pila tiene un código, ¿no? Este código es el CR2032 de 3 voltios. Entonces, esta pila tiene una vida útil en el computador. El tiempo de vida, les comentaba, que está entre 3 a 5 años. Es como la batería de un reloj. Si la batería de un reloj está baja, la hora está atrasada. La máquina, una vez que esté apagada, la pila sigue funcionando, ¿correcto? Como sigue funcionando, yo voy a mantener la fecha y la hora actualizada. Pero ¿qué sucede si esta batería se agota? Prendo el computador, me dice que hoy es de repente el 15 de mayo del año 2005, me dicen que son 4 de la mañana, y quiero acceder a internet, ¿no? Y ustedes se molestan porque no tienen acceso a internet, pero no se fijaron la fecha y la hora. Es un problema muy frecuente. Entonces, dentro de las opciones de internet, no sé si ustedes habrán visto una opción, carga horaria de internet. Hay que actualizar eso. Pero ¿qué es lo que sucede en algunos casos? A las computadoras le ponen el famoso freezer, lo congelan, ¿no? Y encima le ponen un antivirus. Observen. Colocan el programa freezer, un congelamiento para que no se infecte la PC, y encima le colocan un programa antivirus. Esos programas van a vivir en memoria, ¿no es cierto? Entonces yo pregunto, ¿cuál es la función del antivirus si ya lo he friseado, lo he congelado? Le digo esto ¿por qué? Porque muchas computadoras, cuando uno quiere modificar la fecha y la hora, no lo puede, porque uno no tiene el control de eso. Entonces, ¿cómo hacer? Ahí tenemos que ingresar, y si ustedes observan en la imagen, ustedes observan, al lado de la batería hay un chip, un circuito integrado, ¿no es cierto? Ese chip o circuito integrado es el sistema básico de entrada y salida. Es el responsable de darme los mensajes de error o darme los pitidos, ¿no? De repente ustedes habrán encontrado, en algunos casos, que ustedes prenden el computador y el computador les recibe con unos pitidos, ¿no? Unos pitidos, y no se muestra nada.
Esos pitidos han sido grabados, han sido programados, y han sido programados en ese chip, en ese circuito integrado. Esos mensajes de error que hemos visto anteriormente han sido grabados por cada fabricante. Entonces miren la vida útil que tiene una pila. Una pila en el mercado es cómodo, ¿no? Si yo tengo la batería baja en un computador, en este caso en la placa principal, las configuraciones del equipo se pierden. Los discos duros dejan de ser reconocibles. Los puertos de entrada y salida también son desconocidos. ¿Por qué? Porque no tengo una energía para mantenerlas activas. Entonces, miren, la pila en un computador cumple una función muy importante. Pasa desapercibida. Por ejemplo, hay casos en que los clientes me decían lo siguiente, ¿no? Mira, he prendido el computador y después de 20 minutos recién carga Windows, ¿no? ¿Cómo? He prendido el computador y después de 20 minutos carga Windows, está cargando. Para eso voy, almuerzo, preparo un almuerzo, vengo y recién está cargando Windows. Ah, ok, interesante el proyecto. Y yo le pregunto, ¿a qué crees que se debe? La primera pregunta que yo le hice fue, dime, tu computadora, ¿qué características tiene? Ah, mi computadora es una Pentium 4. ¿En qué año salieron las Pentium 4? Hace 4 años más o menos, ¿no? Sigo calculando, ¿qué más? Pero una vez que prende la máquina, lo vuelvo a apagar, lo vuelvo a encender y funciona bien. Solamente este problema se presenta al inicio y ahí se desaparece. Ah, ok. ¿Muy bien? Y efectivamente, fui a visitarlo y encontré que prendí la máquina mientras que escuchábamos un poco de reggaetón, ¿no? Y bueno, cargó la máquina después de escuchar mucho reggaetón. Ok, le digo, este es un problema de batería. Me dice, ¿batería? ¿Qué? ¿La PC tiene pila? ¿La PC tiene batería? ¿Cómo es eso? Sacamos la batería, le medimos el voltaje, lógicamente, y aquí tiene que ingresar un poco de conocimiento básico de electrónica. Y encontramos que la batería medía 0.8 voltios. O sea, no servía. Así de simple, no servía. Entonces hay que comprar una batería, pero una batería cuesta mucha plata, ¿no? Es más, hay que ser también la ética de los técnicos, ¿cierto? Mira, una batería básica que compras al relojero. ¿Al relojero? ¿Qué tiene que ver el relojero conmigo? Estas baterías, cuyo código es R2032, lo puedes encontrar en una casa que vende repuestos electrónicos o que vende también relojero. ¿Cuánto vale? 5 soles. ¿Con 5 soles soluciono mi problema? Con 5 soles. Efectivamente, no nos agarra más tu trabajo, porque eres mi amigo, no te cobro nada. La próxima la pagas. Ok, trajimos la batería, no me interesa la marca, ¿sí? A mí lo que me interesa es el código, porque vamos a encontrar, de repente, no quiero mencionar marcas, pero lo que me interesa aquí es el código, CR2032, 3 voltios. Lo trajimos, solucionamos el problema y feliz el cliente. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera cambiado la batería? Las configuraciones del disco duro, las configuraciones de fecha, las configuraciones de los puertos de entrada y salida no existían. Otro cliente, mire, para ponerles en auto, hay otro cliente que llamaba al técnico, porque cada vez que llamaba al técnico le decían de que no reconocía el disco duro. El disco duro no reconocido. Venía el técnico, como manejaba la parte técnica, ingresaba y lo configuraba el disco duro y luego se iba. El señor feliz, trabajaba todos los días, apagaba el computador, dormía toda la noche, al día siguiente prendía el equipo y el equipo el mismo problema. De nuevo lo llamaba al técnico. El técnico venía, hacía su configuración y luego se iba, ¿no? Y por cada visita del técnico cobraba el técnico. O sea, había encontrado su mina. Conversa conmigo y me dice, Jorge, tengo este problema. Desde que ya te dicen que se han perdido algunas configuraciones en el disco, que los discos duros no son reconocidos, entonces, bueno, esta es la pila. Y también le digo, oye, la pila. Pero me dice, ¿por qué el técnico no es honesto en decirme que tengo que comprar una pila? Ah, claro, que tiene una mina. Mientras tú pagas, pues vas a seguir utilizando. Entonces, aquí, muchos problemas y muchas soluciones vamos a encontrar a través de una simple batería. ¿Correcto? Esas son configuraciones. Siguiente. Los problemas de inicio, ¿no?
Si ustedes observan, ¿a quién no le habrá sucedido eso? ¿No? Bueno, cada vez que veo esto me acuerdo de tantas cosas que han pasado. Como encargado de un área de informática, una vez me llama, me dice, no, me llamaban, yo estaba en casa el día domingo descansando. Por eso digo, aquí tienen que conocer lo básico, lo esencial, lo primordial. Esta es una charla técnica para todos los públicos, porque todos nos vamos a encontrar con este problema. Me llamaban, yo estaba descansando un domingo, me dicen, Jorge, ¿no sabes qué? La impresora no imprime. La impresora no imprime, no enciende. Imagínense, yo estoy en Nuevo Chimbote y mi centro de trabajo está en Chimbote. Me mandaron a movilidad, regresé, no imprimía porque simplemente estaba desconectada. Eso le va a suceder a usted, la impresora no enciende. Ok, primero, ahí viene la parte técnica de repente. ¿Habrá energía? Primera pregunta, ¿cómo va a encender si no hay energía? ¿No? Claro, primero hay que ver si hay energía. Segundo, ¿está conectada? No, sí está conectada, pero no hay energía. Ok. Luego, los cables power están bien conectados, de repente no están bien conectados. Y por último, hay que revisar en la parte técnica, de repente entre los informáticos, la fuente de poder. Pero vemos acá, ¿no? Hubo una vez una oportunidad, un cliente que se le presentó un problema. Observen el problema. Y esto le va a suceder de repente en alguna vida, en una parte de su vida, ¿no es cierto? Un cliente me llamaba que cada vez que prendía el computador prendía y se apagaba. Prendía y se apagaba. Ok. Entonces me había comentado que ya lo habían revisado muchos usuarios y que le habían dicho que la memory estaba estropeada, dañada. Ok. Observen lo que sucedió. Cuando yo hago el análisis, efectivamente, yo pulsaba el botón power y la máquina prendía y luego se apagaba. Prendía y se apagaba. Ustedes no sé si se habrán dado cuenta, al lado del power existe un botón llamado reset, ¿no? Cuando uno está molesto y la máquina se colisiona, reset, ¿no es cierto? ¿Para qué se bendice todo? ¿Qué había pasado? Que el reset se había quedado pegado. Entonces nadie se había dado cuenta, por eso digo que es lo básico, ¿no? Como el reset se había pegado, le estaba dando una orden al computador. ¿Qué le decía? Enciéndete, pero después de 20 segundos te apagas. Claro, ¿por qué? Porque el botón reset se había quedado obstruido, se había quedado pegado. Entonces lo único que hice es desconectar el cable del reset. Perdí la máquina y la máquina funcionaba. Y dice, ¿qué has hecho? Solamente un botón de tu computador se ha quedado pegado. Y me dice, ¿cómo me han dicho que la clave? Un falso diagnóstico. ¿Qué le estoy comentando acá? Le estoy comentando de que siempre que hagan un análisis, hagan desde lo más básico hasta lo más complicado. Y en lo básico muchas veces hay usuarios que están molestos, incómodos porque la máquina no impulsa con su dedo con mucha fuerza y a veces no reacciona bien. Entonces son problemas de inicio. Siguiente. Otro de los problemas, ¿no? Cuando digo mutea, significa no arranca. O sea, la PC no arranca. El sistema operativo no trabaja, ¿cierto? Lo que yo les comentaba, miren, si ustedes observan, cuando una PC no arranca, ¿qué sucede si una PC no arranca y la batería o la pila de la memory está botada? No reconoce el disco duro. Entonces, por eso hemos puesto ahí, lo primero hay que checar, hoy la PC no arranca, ¿cómo andamos? ¿Estamos bien en energía? Segundo, la PC no mutea, no arranca. ¿Cómo tiene nuestras memorias? De repente nuestras memorias están sulfatadas. Hace un año que no han hecho mantenimiento, ¿no? O de repente el disco duro también está estropeado. Cuando una PC no arranca, no carga el entorno operativo, tengo que revisar todo eso. Y ese es un diagnóstico rápido y sencillo. Tengo que descartar, primero, si la pila de la placa principal está en buena condición. Segundo, revisar memoria. El técnico siempre anda con una memoria de repuesto para demostrarle al cliente que la PC se ha dañado la memoria. Es recomendable hacer un mantenimiento preventivo al equipo. Vuelvo a repetir, un año una memoria conectada, es lógicamente que se va a sulfatar, ¿correcto? Los discos duros, también. Pero primero, ¿a dónde me he ido? Si ustedes observan, errores de configuración en la BIOS. Y
¿Y por qué tengo un error de configuración en la BIOS? Porque la pila simplemente está baja, así de simple. En la CMOS y en el POS. El POS viene a ser la T de encendido, ¿correcto? Cuando ustedes prenden el computador, no sé si se habrán dado cuenta que la memoria comienza a girar, a contar, y de un momento a otro le da un pitido. Eso indica que todo anda bien. Eso es un POS, una T de encendido, y lo hace todo computador. Pero ¿qué sucede? Y háganos si gustan, desconecten el teclado y prendan el computador. Lo primero que hace el POS es buscar que todo ande bien, y como no encontró el teclado, keyword error, error de teclado. Ah, muy bien, pero no pulsan enter, ¿no es cierto? Nos fuerzan a que sea reconocido. ¿Qué va a reconocer si no hay nada? Entonces, el POS es una T de encendido que me va a indicar todo el hardware si está en buenas condiciones. Ojo, en el análisis tengo que saber si el hardware está bien o el software está mal. En este caso la PC no arranca, entonces mi problema puede ser el hardware o mi problema puede ser el software. Otro de los problemas frecuentes es problema con la memoria RAM y con el disco duro. A veces un virus destruyó el sector de arranque del disco. Pero ¿cómo lo voy a descartar? Primero voy a descartar si el disco duro es reconocido. Y ese reconocimiento es que lo hace. Y llegamos a lo mismo. Llegamos a que la placa principal tiene una pila, una batería. Falta en el MBR. MBR significa Master Boot Record, registro maestro de arranque, en términos de Linux. Cuando uno graba un sistema operativo, el sistema operativo se graba ahí, en un registro, no se graba en cualquier parte del disco duro, existe un lugar apropiado. Entonces, si el Master Boot Record se daña o se estropea, lógicamente que no va a cargar la PC. Conflictos en la memory con el microprocesador. Entonces, cuando una PC no arranca o no carga, comienzo con lo básico: la batería, descarto memorias o también descarto el disco duro. Siguiente. Aquí, por ejemplo, otra de las fallas frecuentes que constantemente me consultan es: Windows está cargando, y luego se reinicializa, luego carga, y está y nunca carga Windows, ¿no? Ahí lo más probable, si está cargando Windows, el hardware, el disco duro está en buenas condiciones, lo más probable es que el software esté dañado, ¿no? El sistema operativo se estropea rápidamente. Lógicamente que si no tengo una buena política de cuidado, una buena política de manejar la información protegida, con buenos programas antivirus, lógicamente que voy a tener estos dolores de cabeza. Otra de las cosas que también quisiera comentarles es que algunos protegen sus PCs con antivirus piratas, ¿no? Creo que el 99.9%. Se van al internet, baja su carpeta, baja su No32, según ellos lo craquearon, ¿no? Lo instalaron y todo anda bien, ¿no? Inviertan, de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Es que los fabricantes de estos programas antivirus, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Hay programas, por ejemplo, juegos, no sé si se habrán encontrado, bajan juegos, comienzan a jugar, hasta ahí funciona bien la máquina, le ganan el juego y se activa el virus. Ustedes ni cuenta se dieron. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Yo les recomiendo siempre comprar una licencia antivirus, ¿no? Incluso lo encontramos en el mercado negro, un CD por 5 soles donde están todas las licencias. Y hay que actualizarla vía internet todavía, ¿no? Es como aquellos que tienen un sistema operativo pirata instalado en su PC y todavía le dicen a Microsoft que lo actualice, ¿no? Y Microsoft que le dice que queda un poco día de vida, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Una buena protección, una buena seguridad consiste en adquirir productos que sean reconocidos y productos que sean actualizados directamente con el fabricante. Entonces, si tengo fallas en el sistema operativo, lo más probable también que haya un virus. Eso tengo que descartar. ¿Ok? Esto también sucede cada rato, ¿no? Ustedes ven el
virus es más grande que la PC, hasta que lo corretean, ¿no? La PC se congela, ustedes llaman, ese término congela, no sé dónde lo sacaron, pero bueno, se ha colgado mi PC. Una vez un usuario me dice, Jorge, mi PC se ha colgado. Yo pensaba que se había colgado, no, estaba parada la máquina. Digo, no se ha colgado, porque si se hubiera colgado, se hubiera botado. Siempre hay que mantener la chispa ahí, ¿no? Porque si no, y frente a adversidades como estas, ustedes tienen que permanecer serenos, tranquilos. Quien espera, desespera. Yo veo muchos técnicos que se desesperan. Y otra cosa, converse mucho con el cliente. Hay técnicos que son muy buenos, realmente. Correcto. Van, viven su mundo. ¿Cómo digo viven su mundo? Te solucionan el problema. Y cuando el cliente le pregunta, oye, ¿a qué se debió la falla? No, falló, ya lo arreglé y punto. Nunca más lo van a visitar. Pero si usted le dice, mire señor, ha sucedido esto, comienza a explicarle un lenguaje sencillo y ameno, ese señor va a tener mucha confianza en usted. Es como cuando uno va al médico, le comentaba, si el médico me da mucha confianza, me dice, Jorge, has hecho esto mal, la próxima vez como me dio confianza regreso, así haya 20 médicos, yo lo busco a él, porque me mostró su amistad. Igual sienten los técnicos, ¿no? Yo veo técnicos que son muy buenos, digo que no, pero que viven su mundo, solucionan el problema, y cuando el cliente les pide que le dé una explicación, no, que falló, pues señor, solamente compre su memoria y dice, ¿pero por qué falló? Al menos farojea lo que dice, ¿sabes qué? No le he hecho mantenimiento, a un toque, pero conversa con él, y te lo va a agradecer, y te va a llevar más clientes. Las temperaturas, ¿no? ¿Por qué se colisiona una PC? Por ejemplo, otro de las cosas que yo veo es que cuando uno compra un determinado producto, ustedes saben que cuando uno compra de repente una mainboard, una placa principal, esta placa viene con unos drivers de sonido, de video, de red. Bueno, eso nomás lo instalamos, pero ese software, esos drivers tienen otro software de monitoreo del hardware. Ese muchas veces no lo instalamos. ¿Y por qué no lo instalamos? Porque simplemente tenemos la creencia y que ocupa mucho espacio en el mismo. Pero veamos, si nosotros instalamos todo este software monitor, vamos a hablar específicamente de la Memory Intel. Este software monitor que se instala en el disco duro tiene muchas bondades. ¿Qué sucede si uno de los ventiladores internos del procesador, el Fury en este caso, comienza a fallar? Miren, la alarma, sale una alarma, ¿no? Me dice los tiempos límites del procesador ha recalentado y por favor si lo hace apagar. Me da una precaución. ¿Ok? Siempre y cuando haya instalado este software monitor. Pero si yo no he instalado este software, la máquina va a funcionar y va a recalentar y nadie me avisa lo que está sucediendo. Cuando voy a reaccionar, voy a ver que el humo está saliendo por el que. ¿Por qué? Porque no tomé las precauciones. Otra de las cosas que vamos a encontrar acá cuando una PC se colisiona, vamos a ver más adelante, porque de repente algunos dispositivos electrónicos también han fallado. Básicamente, esto hay que revisar. También se puede colisionar por una memoria, por una tarjeta de video. Siguiente. Esta es la clásica, ¿no? Esta es la clásica, nos quejamos a cada rato. PC está lenta. PC está lenta. Incluso ahora han aparecido los famosos macrovirus. A la secretaria de repente le va a suceder esto alguna vez en su trabajo. Cuando trabaja en Word, a ver, vamos a... Trabajo en Word, estoy escribiendo, escribo y después de unos segundos sale la lista. ¿No? O sea, les digo, bienvenido al seminario Levanté, tomo un desayuno, regreso, recién sale. ¿No? Ok, ¿qué está pasando ahí? Es un macrovirus que ha atacado a Word. Pero lo curioso es que ellos descargan y se van a Excel, y Excel, ni bien pulsaron A, salió A. Hoy dicen, pero el Word está mal, pero el Excel está bien, entonces no es mi PC. Quiero que entiendan que las computadoras se van a infectar por diferentes tipos de síntomas. Y si alguna vez ustedes detectaron de que escribieron y después de unos segundos aparecieron los textos, tengan la plena seguridad y convencimiento que sus máquinas están infectadas.
Algunos, ¿qué es lo que hacen? Muy simple, muy bien, hay que desinstalarlo, pues el Word, y lo volvemos a instalar, ¿no? Hay que instalarlo, ¿no? Hay que desinstalarlo, lo instalamos. Oye, pero tus archivos, ¿cuáles archivos? Los archivos que tienen, tus oficios, tus memos, ¿lo vas a volver a cargar o no? Sí. Entonces, ¿qué hacer? Entonces aquí, la recomendación que yo doy es preparar, ¿no?, el equipo, desinfectar todos esos archivos. Y hay casos en que le va a suceder en que yo cargue un archivo que tenga, y cada vez que mando ese archivo, mando a imprimir, lo imprimo, pero imprimo otro archivo, se imprime. Ese archivo está muy infectado. Entonces, generalmente los problemas de PC, cuando funciona lentamente, se debe también a una infección. Windows XP, para poder trabajar correctamente, necesita de un espacio libre. Se recomienda, la literatura de Microsoft dice que para trabajar en Windows XP de una manera rápida, necesita como espacio libre en el disco duro de 1 GB. Mínimo, ¿no? Existen algunos casos en que el usuario tiene su disco duro saturado, no queda de repente unos 500 megabytes de espacio. Como queda 500 megabytes, quiere un mayor rendimiento. ¿Cómo va a tener un mayor rendimiento si el disco duro está lleno? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Una segmentación. O sea, por eso hemos puesto ahí falta de espacio en el disco duro, incompatibilidad en el hardware del software, infección por tiempo. Entonces, si una PC funciona lentamente y no tiene ningún tipo de protección usted, hay que preocuparnos por ello. ¿Ok? ¿Seguimos? ¿A quién me le habrá pasado la primera imagen? Está preocupada, una pantalla azul, ¿no? La pantalla azul, ustedes ya han escuchado esta mañana que puede ser problemas de memorias, puede ser tarjeta de video, puede ser sectores defectuosos en el disco duro. Justo eso se presenta en la instalación, o también se les puede presentar cuando ustedes están trabajando. Incompatibilidad con la imagen del sonido, cuando ahí tenemos problemas periféricos. Cuando hablo de periféricos, hablo de todos los componentes que están alrededor del equipo. Problemas en el hardware, ¿no? Problemas de repente en una lectora de CD que se niega a leer CDs, conflicto de configuración en un puerto, ausencia de código, a veces quieren ver un video y no lo pueden ver, ¿no? Y le echan la culpa al computador. Existe software para ver todo tipo de videos. Por eso es importante y fundamental que cada vez que se instale un computador, se instale con todos sus controladores, incluido el software de monitoreo, ¿no? Mal funcionamiento de las computadoras, impresiones de poca calidad, siempre son los problemas de hardware que vamos a encontrar. Siguiente. Les comentaba sobre los problemas con redes e internet. ¿Quién no habrá tenido problemas con internet, con las redes? Lógicamente, que para encontrar uno de ellos, el más frecuente y el más común es el que estaba comentando ustedes, ¿no? A veces llamamos a Telefónica, nos quejamos de que no hay internet, ¿no? Telefónica nos hace hacer una serie de cosas, ¿no? Pero cuando usted no tiene acceso a internet, le estoy dando una recomendación, ¿no? La fecha y la hora. De repente la fecha y la hora está tomando una mala pasada. Imposibilidad de acceder o navegar en la web, ¿no? Falta de recibir, fallas de recibir y enviar correos electrónicos. Fallas en el módem, ¿no? Pero lo que he visto últimamente, y les comento un poquito de experiencia de repente, es que hoy, así como se piratea el software, se piratea también el acceso a internet, ¿no? Esto sería un amigo. Un amigo puso su internet en casa, personal, de uso domiciliario, y vino el vecino y le dijo, bueno, quiero que tú me des un punto. Miren, o sea, ¿qué es lo que hace? Va y le dice al vecino que le dé un punto de internet, es como si fuera un cable mágico, ¿no? Todo el mundo piratea ese cable mágico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Muy bien, te doy un punto.
Este vecino le dice al de al lado, yo también te vendo a ti, ¿no? O sea, yo le doy a uno y él lo vuelve a vender a otro, y este lo vuelve a vender a otro, ¿ok? Llegó un momento en que la PC, cuando el hermano necesitaba de repente para hacer un trabajo de edición de video, me comentaba, la PC no respondía. Me dice, pero Jorge, yo tengo aquí todo, tengo una buena línea, al único que le he pasado es a mi cliente, nada más, a mi vecino, para que me ayude a pagar, ¿sabes qué es complicado? Pero ¿qué sucede? El vecino lo vendió a otro vecino y este puso una red en su casa para 4 computadoras. 4 más 2, 6 más 1, 7. Y es más, recuerdo que uno bajaba música, el otro video, y para él no le dejaron nada. Entonces los problemas de actitud, y si ustedes van a hacer eso, a veces por ahorrar unos sencillos, hacen eso, lo están haciendo completamente mal, porque no están midiendo el tráfico de la red. Y lógicamente que existe el software para medir el tráfico de la red, el trabajo en la red. Entonces, si tienen algún tipo de problema de lentitud, al margen que puede estar infectada, puede ser también congestión en la red. Siguiente. Bueno, ¿quién no habrá tenido problemas con aplicaciones? Con software que bajamos de internet o software libre, que nosotros llamamos firmware. Algunos usuarios son muy generosos, dejan programas en internet para que uno los pruebe, ¿no es cierto? O los trabajan. Pero justo instala ese programa y la máquina no responde. Claro, es de dudosa procedencia. Entonces siempre vamos a tener problemas con software que no conocemos, ¿no? Incompatibilidad con el hardware, y eso tiene que conversar con el cliente. El cliente le va a dar la solución. Me bajé este software, lo instalé y después se apagó la máquina. Entonces saca el software. A ver, sacas el software que se instalaba, ¿qué estás encontrando? Trabaja, lo trabajamos, todo bien. ¿Quién te causó el problema? El software. ¿Ok? Falta de recursos suficientes. Siguiente. Se quedó dormido. Bueno, esta es una parte técnica. De repente he tratado justamente de que no sean atentos y no se trata de conversar y tomar algunas precauciones, pero es básicamente la toma de decisiones cuando ya se revisa una PC, ¿no? La PC no enciende, revisar el estado del botón power, que comentaba a ustedes, ¿no? Está desconectado o está en cortocircuito, puede estar pegado, ¿no? Y bueno, hay una serie de pasos. Al final tenemos que revisar la parte. Siguiente. Hay una manera básica, bueno, esta es la parte técnica, hay una manera básica de realizar una prueba cuando la PC no enciende. Hay una manera básica de probar si una fuente de poder no enciende. Esto de repente ya los técnicos lo saben. Cuando un cliente dice que la PC no funciona y ellos han diagnosticado de que lo más probable sea la fuente de poder, se va a hacer un puente. Si ustedes observan detenidamente, un simple hacen un puente en 2 colores, el verde y el negro, y la fuente debe funcionar. Si la fuente no funciona, definitivamente el problema es la fuente de poder, hay que descartar eso. Hay clientes que después de una caída de tensión o un apagón pierden la fuente de poder. Y una prueba básica es esa, ¿no? Si la fuente funciona, existe otro detalle, hay que saber si los voltajes son correctos de alimentación. Siguiente. Ya están los voltajes, ¿no? Observen que es un puente, ¿no? Si ustedes observan la imagen, es un puente, ¿no? Y la computadora trabaja con voltajes bajos. Si ustedes observan detenidamente la imagen, son 12 voltios, 5 voltios con que se alimenta una computadora. Ingresa 220 voltios, pero trabaja internamente con 5 y 12 voltios. No te consume mucha energía una PC encendida. Siguiente. Uno por uno. Ok.
Otros casos que se están viendo es sobre el sistema está completamente parado y nada funciona. Unos casos que lo vamos a comentar. Otro de los casos que vamos a comentar es el sistema funciona momentáneamente, ¿no? Pero después se detiene. Hay casos así, ¿no? Están trabajando y de un momento a otro se detiene. Otro de los problemas es el sistema falla después de estar un tiempo funcionando. Están trabajando, la máquina ya no quiere dar más, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Otro de los problemas, el sistema se bloquea, lo que digo se bloquea, ¿no? Se colisiona o se reinicializa por sí solo. Están trabajando y se apaga la máquina. Y lo curioso, después de 1 hora o 2 horas de trabajo. Otro de los problemas, el computador se enciende, ¿no? La pantalla permanece negra, prende la PC, pero no se muestra nada en pantalla. No se activa el ventilador de la fuente de alimentación ni el disco duro muy lógico. Son problemas que ustedes van a encontrar. La fuente de voltaje enciende, pero el ventilador no, parte técnica. Siguiente. El computador, de buenas a primeras, no quiere encender. Ahora vamos a darle solución a ello. La primera solución. Le decía, hay corriente en los tomacorrientes, ¿no? Pero la computadora no enciende. ¿Qué hacer? A ver, ¿qué hacemos? Primero hacemos una revisión, ¿no? Hacemos una revisión. Conectarlo, ver si todo este procedimiento que es básico lo he realizado y el problema persiste, entonces tendré que recién entrar en la parte técnica, revisar la fuente adecuada. Pero antes ustedes pueden darle solución. ¿Me pueden entender? Si hay corriente eléctrica, bien, ¿sí? Pero la PC no enciende. De repente hay un falso contacto entre el cable power y el tomacorriente, o de repente no le encendieron el descansador, o de repente hay un falso contacto entre comillas, los supresores de pico, ¿no? Algunos lo llaman supresores de pico, por si acaso es mal llamado ese término, porque si ustedes revisan, no tiene absolutamente nada de supresor. Siguiente. La computadora enciende, el monitor permanece oscuro, clásico, es un problema clásico. Cuando nos van a llamar y dicen, el computador sí enciende, pero no muestra nada en pantalla. Ok, el ventilador y el disco duro, ¿no? Se activan, los LED no se encienden, la computadora. Cuando una computadora prende y no se muestra nada en pantalla, veamos aquí una solución, que es lo que tiene que hacer la parte técnica. Siguiente. Ok. Un mantenimiento. Mire, un simple borrador, usted puede hacer un mantenimiento en el mundo, ¿no? Sí, un simple borrador, claro, pero tiene que ser un borrador de goma de color blanco. Algunos utilizan el famoso película azul con marrón, creo, y cuando lo van a limpiar se lo llevan todos los contactos. Hay que saberlo también, realizar ese mantenimiento preventivo básico. Por un falso contacto, por una sulfatación, yo puedo tener este tipo de problemas. Segundo, puede ser también mi tarjeta de video prendida máquina. Eso siempre y cuando la mainboard o el computador tenga una tarjeta de video independiente. Si no tiene una tarjeta de video independiente, tiene una tarjeta de video integrada, lógicamente hay que tener una tarjeta de video para descartar esa medida. O también, en algunos casos, hacer el mantenimiento de los bordes de la tarjeta de video. ¿Okay? Es una pregunta muy frecuente, se me ocurrió ponerla porque siempre me he encontrado con esto, ¿no? Dice, la unidad de CD-ROM no abre la bandeja y el disco se ha quedado adentro, ¿no? Siempre, o algunos llegan con su lector y su CD adentro, ¿cómo lo saco? Y observen, ¿es posible expulsarlo sin desarmar la unidad? La unidad de CD-ROM o DVD posee un agujero de emergencia. Allí está el agujero de emergencia, si usted lo observa. Lo único que tiene que hacer es buscar un clic, ¿no? Introducirlo y va a ver que la bandeja sale. Sin energía o con energía es la misma chica. Entonces es sumamente fácil cuando una lectora se está. Si no tienen el agujero de emergencia, lo pueden hacer a nivel de software, a nivel de Windows, expulsar. Pero ahí está la solución, ¿no? Entonces, se me ocurrió colocarlo porque es una pregunta muy frecuente. Me dice, se quedaron los CDs y ya saqué la lectora, ¿cómo lo hago? No tengo de repente a la mano una fuente de poder, o
con una fuente de alimentación. Entonces, un simple agujero, un simple clic, ¿no? Ajustan y sale la bandeja. Fácil es eso. Bien. Ok. El case enciende. Cuando hablo de case, hablo de la caja metálica, ¿no? De la caja metálica, muchas veces mal llamado CPU. A veces pasan el CPU y pasan por ahí hasta la caja. El CPU es un chip, es un circuito integrado, programado. Entonces, nosotros tenemos que decir el case. ¿Qué es el case? Un conjunto de componentes, ¿no es cierto?, que es interior, alberga aquí en la placa principal, memoria, incluido aquí, al CPU. ¿No? Pero muchas veces decimos al alumno, pásame el CPU y te pasan todita la caja. Bueno, se enciende, el case se enciende. Estoy hablando de todo el gabinete, la carcasa. Y el indicador del monitor está en amarillo, ámbar o parpadeante. Esta es una pregunta clásica también. Prendo la máquina y el monitor está en este plano. Y nunca prende. Algo está fallando. El POS, ya saben lo que es el POS, la T de encendido ha detectado una anomalía. Muy bien. Ahora, el parpadeo del monitor se debe a que no recibe una señal de la memo, siempre y cuando una señal de video integrado. Estoy diciendo que una memo puede ser integrada con video incorporado, ¿no? O tarjeta de video independiente. Realizar un mantenimiento puede a la tarjeta de video, memorias y a la memo. Muchos de los problemas que se han solucionado es solamente por falta de mantenimiento a los equipos. Por falta de mantenimiento. El 90% es básicamente por eso. El hardware es muy confiable, pero si no tengo una buena política de mantenimiento, las cosas no van a durar. Si le miento, si yo le digo que en casa todavía tengo una computadora de la tercera generación, una Pentium 2, una Pentium 3, y todavía siguen funcionando. Lógicamente no para trabajo sofisticado, pero sirve todavía para que jueguen los niños. Pero ahí sirve, ¿no? Muchos ya Pentium 4 no quieren, ¿no? Ahora están pensando por el 3, por el 5, por el 7. Entonces, miren, si les sale este tipo de problema, entonces fíjense, abrir su computadora. Además, si ya pasó la garantía, no van a perder nada. Pero si están en la garantía, les recomiendo que visiten a su proveedor más cercano. Siguiente. Esta es la clásica, ¿no? Esta es la clásica. Alguna de las secretarias, los administradores, los técnicos van a escuchar eso. Dice, la computadora de encender emite pitidos. Me recibe con pitidos, ¿no? El ventilador funciona, claro, el ventilador, porque está recibiendo energía. Y el monitor permanece oscuro. Problema clásico, así como existen los clásicos del rock. Para nosotros también existen los clásicos problemas. Desde que el cliente me llama y me dice, Jorge, prendo la máquina y me está recibiendo pitidos, ya, espérate un rato. Observen lo que es. El pitido es ocasionado por un problema de hardware, ¿no? Relacionado a memoria, tarjeta de video. En algunos casos, cuando los pitidos son consecutivos, puede ser problema del microprocesador. Cuando ustedes hacen el POS, cuando ustedes hacen la T de encendido, habrán observado. Prenden el computador y hay un pitido que le recibe. Eso indica que todo anda bien. Pero ¿qué sucede si hay más de 2 pitidos? Significa que hay un error. Definitivamente hay un error. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tengo que revisar? ¿Cómo está la memoria? ¿Qué tiempo tiene tu máquina? ¿Han hecho mantenimiento? Y ustedes han visto que con un simple borrador yo puedo solucionar el problema. Muchos de los casos es así, ¿no? O de repente tu tarjeta de video. La tarjeta de video también me ocasiona pitidos. Entonces, si alguna vez los discos duros golpean, pero no me emiten pitidos. Entonces, si alguna vez la computadora se enciende y le emite pitidos, entonces, de repente, una de las fallas se da en estos dispositivos. ¿Cómo lo descargo? Con una política de mantenimiento. La política de mantenimiento consiste, de repente, en hacer un mantenimiento con sustancias químicas apropiadas. Cuando digo con sustancias químicas, por ejemplo, el mantenimiento lo podemos hacer con
con alcohol isopropílico, con un borrador. Algunos utilizan benzina, otros exageran, tienen acrílico, creo. Pero bueno, el alcohol isopropílico es una buena sustancia química para solucionar todos estos problemas de salud, para el mantenimiento. Siguiente. Es una pregunta que le hemos comentado. La computadora no guarda la configuración del disco duro, puerto de entrada y salida, la fecha y la hora. El problema es ocasionado por una batería instalada en la mente. Ahí tiene su batería, es el código CR2032, bueno, 3 voltios. Entonces, si configuramos hoy el disco duro y al día siguiente se perdió la configuración, si configuramos los puertos de entrada y salida, cuando hablo de los puertos de entrada estoy hablando de los puertos que se conectan en el teclado, en la impresora, porque muchas veces la impresora no es reconocida, porque tenemos que averiguar esto primero. La computadora no guarda la configuración del disco duro, puerto de entrada y salida. Hay que chequearlo acá. Una simple batería. Siguiente. Esta pregunta es clásica. Sucedió en una empresa donde la única que tenía la clave era la secretaria. Y justo la secretaria lo despidió. Y el jefe se quedó horrorizado cuando vio la máquina y le pedía la clave. Ya no lo puedo ni llamar, algo lo habrá hecho. Y esto de repente le va a suceder alguna vez a ustedes. Prenden la máquina o de repente tienen algunas cosas ahí muy confidenciales. Al encender el PC me pide el password. ¿Cómo elimino la clave del PC? Todas las configuraciones de la PC se guardan en el BIOS, porque justamente, ¿no? Retirando la batería o jampeando la mainboard, logramos eliminar la clave. Hacemos un clic y observen. Hacemos un clic. Oh. ¿Cómo pierdo la configuración? ¿Cómo pierdo la configuración de mi PC? He dicho la configuración, no he dicho voy a perder los datos de mi PC. Vuelvo a repetir esta la parte técnica. Si yo no retiro la batería de la PC, si yo no retiro la batería de la PC, prácticamente lo estoy descerebrando a la PC. Está sin control. No hay nadie, ni la fecha, ni la hora, que esté indicada. Entonces, si no retiro la batería, toda la configuración que esté realizado en el BIOS se desaparece. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Al colocar o al cambiar de batería, lo que yo tengo que hacer es configurarlo de nuevo. Si no sé sacar la batería, tengo dos opciones. La segunda opción es hacer un jampeo. Jampeo significa hacer un puente. ¿Y qué significa hacer un puente? Existe dentro de la mainboard una área reservada exclusivamente para BIOS que me dice Jorge, entre el 2 y el 3 es clear sequence. Clear ya sequence. Lo que acabamos de ver, la parte técnica. Entonces, yo lo hago de esta manera, observen, cambio el jumper, la PC tiene que estar parada, luego lo regreso el jumper y con eso he borrado todas las configuraciones que hay en el programa setup, o sea, en la configuración. Pero si no conocen la parte técnica, ya se dejó la clave, entonces sacan la batería, que es fácil muchas veces sacar. Sacan la batería, lo vuelven a colocar y ya todo se apaga. Adiós, Pablo. Siguiente. Esta es una pregunta muy frecuente. Cada vez que enciendo el computador, tiene una un fuerte ruido en el interior, no me deja trabajar, hace mucha bulla. ¿Y observan lo que es? El ruido es ocasionado por los ventiladores de la fuente de poder
el ventilador del disco duro por acumulación de polvo. No hay que preocuparnos, algo está sucediendo. Pero muchas veces este simple ruido, si uno lógicamente está acostumbrado a trabajar en la noche, ¿no? Es muy molestoso, me parece que algo que va a tomar. Y es más, no sé si se han dado cuenta, los ventiladores cargan a una velocidad y conforme van encontrando de repente más suciedad, van sonando más. ¿Qué se necesita? Un mantenimiento y una lubricación de los ventiladores. Nada más, otra cosa no. Si hacer el mantenimiento y la lubricación de los ventiladores, el problema persiste, recién tengo que cambiar los ventiladores. Entonces, estos tipos de ventiladores, uno de la fuente de poder, otro de los fuel, aunque ahora los últimos ventiladores para las placas actuales ya vienen sellados. Miren, para que tengan una idea, ese ventilador que ustedes ven, bueno, en este caso en la parte derecha, tiene una velocidad de entre 4.000 a 5.000 revoluciones por minuto. Correcto. Entonces, si este ventilador está lleno de impureza, de polvo, no va a correr a la misma velocidad. Y al no correr a la misma velocidad, ¿qué es lo que hace? El procesador está bien. Entonces, cuando escuchen un ruido fuerte interno, parece que llega una nave, ¿ok? Es cosa del otro mundo, que suciedad dentro de su computador. Hay que bañarlo, ¿ya? Bien. Al encender el computador me muestra el siguiente mensaje: no existen errores. Ya le dice el mensaje claramente: no existen mis errores. Este mensaje es ocasionado por la falta puede ser por el disco duro o por el software instalado en un sistema operativo, ¿no? Ahí se hace otro tipo de análisis, una parte más técnica, ¿no? Puede ser también que el disco duro esté bloqueado, que el sistema operativo que hemos instalado no esté en buenas condiciones. Tenemos que revisar también algunas configuraciones, por eso hemos puesto ahí una configuración de BIOS, ¿no? Tenemos que tener aquí en cuenta los cables, ¿no? Los cables, muchas veces hay casos en que con solamente mover la computadora de un lugar a otro ya no funciona, paso contacto. Entonces no hay que preocuparnos, hay que mantenernos siempre seguros tranquilos. Esta es una pregunta muy clásica. ¿Sí? Bueno, aquí ya es netamente una parte técnica, pero no está de más comentar. Cuando uno trabaja con una PC, de repente muchos tienen todavía su Pentium 4, ha trabajado 2 o 3 años, miren lo que pasa internamente, en un lenguaje sencillo, internamente la PC tiene muchos componentes electrónicos. Uno de ellos es estos prototipos que ven ahí, que se llaman condensadores, que se utilizan para almacenar energía, ¿correcto? Esos condensadores se utilizan para almacenar energía. Lógicamente, estos condensadores, después de mucho tiempo de tanto ingresar, recibir energía, se estropean, producto de su trabajo. La computadora trabaja bien, pero después de una hora de trabajo se cuelga. Lo primero que vamos a hacer, porque este no es un problema muy frecuente, hay muchos clientes que hacen eso, pero observen la información que uno saca a los clientes. Otra vez un cliente me decía: Jorge, la máquina cada vez que trabaja conmigo, después de una hora, trabaja muy bien, y después de una hora aproximadamente se colisiona y ya no responde. Y yo le pregunto: ¿y qué haces? Lo vuelvo a prender y ya no quiere encender. Pero te explico, Jorge, que después de media hora yo lo vuelvo a encender y ya enciende. ¿Y qué hace? Comienza a trabajar. Y después de una hora se presenta el problema. Entonces ya me está diciendo que los síntomas de esta PC tienen que ver básicamente con la placa de hardware. Entonces, lo primero que tiene que hacer cuando ya se están dando este tipo de problemas, en este caso, se va a hacer una inspección física de la placa principal. Y si ustedes observan detenidamente, en la placa están encontrando ustedes unos condensadores, como lo repetir, sirven para almacenar energía, para almacenar energía. Y estos condensadores ya tienen fuga, lógicamente que no soportan la carga de energía.
y al no soportar la carga de energía, ¿qué sucede? El sistema colapsa. Síntomas de condensadores en mal estado. La médico no pasa el post. Cuando los condensadores están en mal estado, esto sí se puede reparar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar las capacidades del condensador y cambiarlas. Y la vida útil del computador se la testeo, la test de memoria falla. El equipo se realiza aleatoriamente y frecuentemente. En algunos casos también me da la famosa pantalla de la muerte, pantalla azul. Pantalla azul, el equipo se queda colgado, ¿no? Eso también ocasiona que la temperatura del CPU es más alta de lo normal. Primero, como profesionales técnicos en el área de computación, aquellos técnicos que están en esta área, lo primero que tienen que hacer es una inspección. Todos los hardware se inspeccionan físicamente antes de entrar a la parte lógica, a la parte del software. Si ustedes hacen y si ustedes indagan la información del cliente prácticamente le va a dar la solución a su problema. Lo único que tiene que hacer usted mientras conversa con el cliente en su cerebrito, ir indagando las posibles hipótesis de la solución del problema. Entonces, aquí debemos llegar a una conclusión. Esto es lo más importante, ¿no? Y esto gracias a hacerlo todos, administradores, secretarios, contadores, técnicos, ingenieros, administradores. Dice, lo más valioso de un sistema de computación no son sus componentes, definitivamente. Compramos lo mejor, ¿sí? Lo más valioso es la información. Cuiden sus datos. Por ejemplo, hoy venía, y les cuento, hoy venía y he traído a la exposición en USB. La pregunta que yo me hacía saliendo de casa o ayer, que ya estaba todo listo, ¿qué hubiera pasado si yo vengo hoy y el USB no responde? ¿Ok? Muy bien. He grabado las exposiciones en un CD. Si en caso de este señor no responde el USB, tengo mi CD. ¿Qué sucede si la lectora donde yo voy a leer no responde tampoco? Lo tengo grabado en mi celular. En conclusión, he traído 3 copias de respaldo de mi disposición. Sería tan piña que la prepare. Entonces, lo más valioso es los datos, es el activo en su empresa. Otra de las cosas que también quisiera comentarles es, muchas veces tenemos diferentes tipos de familiares en nuestra casa. Y siempre lo alejamos a los niños de las computadoras porque pensamos que lo van a dañar. Siempre me comentaba, yo conocía a un cliente que no lo dejaban que sus hijas usen la computadora porque tenían 15 y 14 años, que lo van a dañar. A lo mucho dañarán el software, pero la parte física del equipo nunca va a estropear. Para eso, ¿qué se necesita? Los backups, las copias de seguridad. Acostúmbrense y que sea un hábito para ustedes sacar copias de seguridad de sus datos. Yo como docente muchas veces, antes de la exposición, los alumnos llegan y se acercan. Profesor, mi máquina se ha malogrado ayer y aquí estaba todo el trabajo que le tenía que presentar. Sí que creo. Eso ya no funciona, ¿no? Conmigo no funciona. Muy bien. Como tenía que exponer, yo ya tenía un tema previsto en caso de que ese grupo me ponga no venga. Tenía que continuar con la función. Prevenir significa que usted tenga una buena política. El equipo va a fallar tarde o temprano, va a fallar. No hay nada eterno en el mundo, ¿cierto? Pero el equipo va a fallar. Entonces, termino con este mensaje porque ya son las 11, estoy puntual. Lo más valioso de un sistema de computación no son sus componentes, sino la información que se maneja. Y para ello, como voy a repetir, la última diapositiva, donde estamos, ¿no?, agradeciendo a ustedes por su presencia, ¿no? Este año hemos elaborado 2 libros, al cual
ahí está de repente mi correo. Estoy implementando mi página web, ¿no? Ahí está también. Y cualquier consulta, duda, de repente si tuviera alguna pregunta, como dije en la presentación, también trabajo en MITEC, un poco de trabajo en los cursos especiales, especialmente en los cursos de titulación. Y ahí compartimos muchas experiencias. Hoy se van a donar uno de esos libros para ustedes que han venido. Ya vendrá el encargado a hacer la exposición y estos libros se van a dar por su presencia a ustedes. Yo definitivamente les agradezco. Si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud, estoy acá para conversar, ¿no? Muchas gracias.